María Bermúdez, ella es artista plástica y diseñadora de modas, y Giovanni es artista plástico, ilustrador, grafitero, muralista y escultor. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Pues esta invitación también pertenece como a mirar puntos de partida de lo que se habla del diseño, el arte y los oficios pues en el presente. Pues nosotros estamos como en un punto de partida del oficio, que es como lo que nos une y también nos permite como indagar en diferentes campos, pues como primera mano, como desde lo que uno hace, como desde la calle como primeramente, segundo pues como abordar también como la cerámica como también trabajo, y también en este momento cómo se relacionan todas esas prácticas y crear un producto en el cual convergen dos personas y se entiende como un proyecto también que está construido desde diversos imaginarios, y también que es importante que como estamos ubicados en el Carmen de Iboral, el Carmen de Iboral con sus dinámicas pues desde la cerámica pues en estos momentos en que está en un punto muy importante en el diseño, en el oficio y en la decoración como patrimonio, y a partir de ahí también empezamos como a pensar pues, o a pensar no, sino como a interpretar lo que es la técnica del bajo semante, pues que es lo que nos conecta pues en este momento. Pues acá tenemos pues como parte pues como un inicio de cómo empezamos con eso, ¿cierto? Pues, desde mi quehacer también como cuando abordé pues la plástica también, que estudié en la EPA, y ahora también terminando en la Universidad de Antioquia también la profesionalización en artes, y a partir de ahí también se han integrado como las maneras de entender dónde estamos y el presente también del diseño y de las cosas. Aquí vamos a ver unas imágenes y conversamos desde ahí pues como punto de partida. Esto es un imaginario que empecé a trabajar con barro, y donde se empieza como empiezo como a mirar pues como lo objeto precolombino como una manera de ver, pues no tal cual, sino como creando como un puente entre el pasado y el presente, y aparece pues como ese tipo de formas, dándole como otra manera de ver. También pues como ahora también como la ilustración como de los imaginarios también, y aquí como unos proyectos pues pictóricos, y parte pues de ahí pues como parte del trabajo. Esta parte también es como la calle, como soporte, y también como una manera también de comunicarme y también de abordar temas que se dieron en ese momento. Pues hay una manera pues antes, es que partiendo de un proyecto en la calle fue que abordé la cerámica. Esto fue como en el barrio 13 de noviembre, así como en el 2014, pues haciendo pues como la indagación del lugar, y empezar como a pensar como el mural. Nos encontramos como unos objetos cerámicos que la gente lo tenía, y a partir de ahí me surgió como una pregunta, y me surgió pues como qué es la cerámica y cómo el barro también puede ser como un soporte de trabajo. Y pues desde ahí empecé pues como a retomar esos puntos, y que ahorita más adelante construimos y conversamos.
Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Stephanie Marín. Yo soy maestra en artes plásticas de la Universidad de Antioquia y también estudié una técnica de diseño de modas en el CESTE. Entonces yo tenía estas dos inquietudes, estos dos gustos, que era, bueno, sobre todo de las artes, el oficio. Es como lo que más me ha gustado. Entonces, desde el colegio prácticamente aprendí acuarela en la Universidad de Antioquia en cursos de extensión y ya cuando entro a la universidad y todo, entonces bueno, ya me encontré con lo que es estudiar artes plásticas en la universidad, que es pues muy distinto a lo que muchos pensamos, pero de todos modos me quedé como más que todo con el oficio. Entonces, bueno, y el diseño de modas lo estudié porque pues también me interesaba mucho, sobre todo el saber hacer ropa, que era lo que yo quería. Entonces, bueno, estas son algunas pues de las piecitas que yo hago, que esto es bajo esmalte. El bajo esmalte es la técnica del Carmen de Viboral, pero es abordado de una manera distinta, porque el bajo esmalte es exactamente una acuarela, pero en un soporte pues un poquito distinto. Entonces, cuando yo conozco el bajo esmalte, que es gracias al maestro José Ignacio Vélez, que lo conozco pues en Guatapé porque yo vivía allá y él vive allá, entonces yo como que definitivamente decido pues ya dejar como todo lo que sabía, pues todo lo que había hecho hasta ese momento y dedicarme únicamente al bajo esmalte y explorar esa técnica, porque el bajo esmalte y el sobre esmalte, que sería también la mayólica, que es la italiana, la árabe y la española, lo que trabajan, y los portugueses también, es una técnica muy, muy antigua y que se ha explorado mucho, pero nosotros somos muy jóvenes en cerámica todavía, o sea, la cerámica del Carmen tiene 100 años y se ha explorado muy poquito porque, digamos, se sabe hacer las flores y digamos no hemos visto mucho más, entonces estamos en un momento muy muy chévere de la historia porque la podemos explorar y hay una apertura de los talleres como para que las personas lleguen y hagan pues como sus experimentos. Entonces eso es algo pues que nos gusta demasiado, entonces bueno, estas piezas son bajo esmalte. Esta es una baldosita y este pues es el maestro José Ignacio pues del que les conversaba, y esta es una bandejita, o sea, es como los mismos soportes en los que se ha hecho cerámica, pero ¿qué otras cosas podemos hacer? Esto es otras de las cositas que yo hago. A mí me gusta pues sobre todo el oficio, hacer pues cosas en los platos, ¿cierto? Y en las baldosas. Entonces esto fue pues un proyecto pues y un emprendimiento pues que tenemos también, que es hacer a las mascotas en las vajillas, y es algo pues que también hemos vendido pues bien porque ha gustado mucho. Entonces bueno, esto pues es Carmen de Viboral, o sea, nosotros somos pues hijos de la tradición. Esta también es una pieza, una baldosita, y aquí está sin quemar, sin esmaltar y sin quemar. ¿Qué pasa pues en la cerámica? ¿Cuál sería como el proceso? Tenemos el soporte que se llama bizcocho, porque es una pieza que ya tiene una primera quema. En ese bizcocho pues calcamos o dibujamos y pintamos. Después se esmalta, el esmaltado es lo que le da el vidriado, lo brillante, y se quema a 1100 grados. Entonces esta, que no tiene el brillo todavía, está pues sin quemar. El bajo esmalte, pues que es como el punto de partida. El bajo esmalte es la aplicación de colores sobre bizcocho o arcilla, las cuales se cubren con esmalte. Esta técnica ha sido utilizada en el Carmen de Viboral para decorar objetos utilitarios. Las decoraciones más comunes son las flores y ornamentos, pero la versatilidad de la técnica permite crear nuevas propuestas de decoración e ilustración. Esta señora es doña Consuelo, pues que es una decoradora pues de las más tensas, digamos, del Carmen de Viboral. Desde niña ha tenido que ver con la decoración, entonces bueno, por eso pusimos esta foto de ella. Los inicios. Bueno, pues mira que como hemos conversado, pues
es como la manera también de entender ese soporte. Sí, el soporte también, porque es un soporte redondo también, y diseñar en un objeto redondo también tiene sus implicaciones. Pues en un primer momento con esos platos fue también como una necesidad como de abordar la ilustración y darle como otro giro como a ese plato, y en un momento pues como de abordarlo, pues un momento como de, ve, pues este plato puede ser utilizado como un dibujo y se puede pintar. Eso fue como una exploración, bueno, como los primeros momentos que empezamos los dos. Yo hago los dibujos y Esteban pues los pinta. Entonces es como que el inicio pues de este proceso, en el cual pues estos primeros elementos fueron como pensados como si fuera un papel, pero al mismo tiempo lo circular empieza como a influir mucho en la imagen que se establece ahí en el plato. Y también como plato, también que es un objeto funcional, también hay un momento que se despoja esa función y se convierte pues en un soporte, ya sea como uso decorativo, o también se puede también utilizar. Entonces es como darle esos dos elementos de función o desfunción también, que es lo que hacemos muchas veces. Pues aquí tenemos pues como varios elementos, que entonces es entender cómo se decoran el Carmen, y cómo aquí utilizamos dos elementos que son importantes, que son los elementos exteriores y esa circularidad que también se hace como con espumas o pinceles, y el interior ya se hace pues como si estuviera pintando acuarela. Entonces empezamos como a indagar, pues ya eso no es nuevo, sino que también es empezar como a explorar otras maneras también de la técnica del Carmen, llevado pues como a otros elementos y otros imaginarios. Entonces aquí podemos ver que también hay unos elementos que vamos colocando, y también como unas pequeñas series de las cuales van surgiendo otros temas que muchas veces no son, a veces se piensan o a veces se salen como una manera espontánea, pues también puede funcionar. Esos objetos también parten pues como de una manera de Esteban también que cose. Yo dibujo los personajes y él ya construye como en ese asunto de la tela, empezar a encontrar elementos de diseño, y también como elementos de la cerámica donde están como implicados como brochecitos, cositas. Entonces son elementos que vamos como explorando. Bueno, digamos que esta serie, que fue la primera serie que nosotros hicimos, fue una serie accidentada porque pues yo hacía mis vajillas, mis perros, y en una ocasión Gio pues me preguntó si podía dibujar unos platos que teníamos en la casa, y pues yo le dije que sí, y hizo, creo que hiciste este primero, o este de pancitos, bueno. Entonces, pues me pareció como que le había quedado tan bonito que le dije que hiciera más e hicimos 9, ¿cierto? Como 9. Entonces yo me fui para el taller pues de José, que trabajamos pues en el taller de él, y los pintamos, y cuando salieron del horno eso se veía pues divino. Entonces dijimos, podemos pensar en algo con esto. Entonces ese fue como el origen. Después, estos muñequitos pues que son, estos son pues muy pequeñitos y estos sí son más grandes, a partir pues del imaginario de Gio, que es esa ilustración pues tan bonita que tiene. Entonces acá saqué unos moldecitos y los cosí. Entonces también, como bueno, podemos hacer por este lado de las telas esto, por este lado de la cerámica tal cosa. Entonces como que empezó a fluir muy fácil muchas cositas para crear. Y esos personajes también parten como de los imaginarios de calle. O sea, esto parte como de la calle, pues como desde el muralismo y el graffiti, como personajes que habitan el espacio público. Y eso fue como pues en años pasados era un asunto muy recurrente, habitar pues como la calle, pintarla, estar en diferentes espacios, y la idea era
como poner esos personajes como una especie de, que me llama mucho la atención y todavía pues sigo pensando en ellos, como esos mitos que tenemos nosotros de los curanderos, de esa magia que tenemos nosotros como territorio también, y surgen desde ahí, entonces mira que hay unos elementos muy particulares, entonces ahí empezamos como hilar un asunto entre objetos de calle, personas de calle y llevarlos como a otro momento pues también. Bueno, entonces ya después de esa primera serie, que pues al comienzo pues era nuestra, pero entonces ya como cuando nuestros amigos nos empezaron a comprar y eso se empezó pues como a mover tan chévere porque adentro uno hace pues sus cosas y no se mueven tan fácil, entonces dijimos, no, pues hagamos un proyecto, pues hagamos algo de los dos, entonces nació Casamacuá y ya esta otra serie que está como pensada en otros soportes distintos, que son estos platos que son distintos pues como a los que uno compra, estos son artesanales, un taller los iba a botar y nosotros los recogimos, entonces salió esto de ahí. Entonces esta serie que es de niños y gatos la pensamos como en esa vida pues que tenemos las mujeres con los gatos, pensando pues en la loca de los gatos, y que muchas veces ellos son los soportes de nosotros, pero entonces lo abordamos pues desde la ilustración. Entonces aquí pues podemos ver algunas de ellas. Estas pues también están pintadas sin esmaltar. Aquí se ven pues cómo se ven esmaltadas y aquí sin quemar. Pues mira que también vuelvo otra vez al tema que como la calle también está como inmersa pues como en el proceso de vida de uno también, eso está ahí como en un hilo conductor, en un paralelo pues constante. Estos personajes también surgen también de ahí, son una serie de muñecas que surgen también de ese personaje que está ahí como en esa mitología que tenemos, pero la empezamos a abordar como un soporte, como si fuera un lienzo en blanco, y empezar también como a entender la decoración como una parte integral del objeto. Entonces aquí empezamos como a mirar cómo funciona cada elemento geométrico, las flores que también son como que parten del Carmen y la forma geométrica también que están implícitas. Se empezó pues como a hacer ensayos, esos son unos ensayos de taller para poder empezar como a construir un diálogo entre el objeto cerámico, la decoración y ese imaginario que aparece. Entonces también aquí aparecen otros personajes también que salen, son unos animalarios también pensados como en un modelado único, son piezas únicas, hay una diferencia pues que no son piezas que salen de molde, porque también la cerámica que se hace en el Carmen es una cerámica que se hace de molde, ya sea vaciado o de tarraja. El molde de tarraja es es una herramienta que baja y abajo hay un molde en el cual genera como la pieza, pues al hacer presión en el barro, él copia la forma del molde. Y eso fueron como hechos a mano. Entonces, pues como también es una pequeña diferencia de taller, que el taller que nosotros empezamos es un taller también pensado no como en un oficio de serialidad, tener miles, sino como tener pequeñas series para tener también ese asunto como de entender esas nociones del arte, el diseño y el oficio. Entonces aquí también aparecen otros personajes también como de esa relación de los gatos que la gente nos pide como hacerme este personaje y uno se la empieza como también a imaginar y se empieza a diseñar también como en el dibujo, también se empieza como a darle como una narrativa a este personaje y darle como una personalidad también. Entonces surgen estas cosas, entonces también son objetos pensados desde la decoración, mira que cada elemento del soporte del espacio del objeto está pensado como
para decoración. Esta es pues bueno, esto es como un mini mural en baldosas, pues que en el Carmen de Viboral se trabajan mucho pues los platos, solamente el objeto utilitario, pero la baldosa es algo pues como que está pegando mucho en este momento, pues como la experimentación en la baldosa. Entonces esta pieza la hicimos para una amiga que es costurera y como con todo su imaginario alrededor, entonces el nieto, las gaticas, la máquina, entonces pues teníamos unas fotos de su taller de costura pues que es este y le hicimos pues esta pieza. Esta es una familia de unos amigos, entonces les quisimos hacer como este homenaje a ellos, pues que fueron unos vecinos nuestros en la vereda, y digamos aquí pues a partir de la ilustración pues del imaginario de Gio, pero también están pues como ellos pues nos compartían mucho, por ejemplo el pizza, nos dejaron unas gallinitas cuando se fueron, tenían pues 2 gatos, ellos 2 y su niño, ella es escritora y él es pues fotógrafo, entonces como pensar en todo alrededor de esas personas. Otros proyectos, pues aquí ya vamos a ver algo más como hacia lo que hemos vendido y hemos hecho para otras personas. Este es un proyecto que estamos haciendo para una empresa que hace cocinas y pues que desea darle a sus clientes unas vajillas pues de regalos. Entonces estas personas nos mandaron a hacer una vajillería como con temas de cosas de Medellín y de Antioquia. Entonces esta sería como el plato hondo de la vajilla de los vendedores de calle, entonces como las vendedoras de empanadas. Bueno, este es otro proyecto que hicimos, pues una miniserie para otra parte. Hicimos una serie pues de pocillos, este juego de jarra con pocillitos, esto lo torneó una amiga, pues digamos hay 2 posibilidades de pintar estas piezas. Los platos que veían al comienzo no los vende Corona. Corona es pues como los que nos distribuyen a los artesanos en el Carmen, pero también uno puede crear sus propias piezas. Si uno tiene pues un molde de algo pues que le gustó, o si uno sabe tornear. Entonces esto lo hizo otra amiga que nos tornea cosas cuando necesitamos. Entonces la idea de este proyecto era hacer como frases de Fernando González en pocillitos, y esta jarrita pues tenía un poema y los pocillitos de juego eran pues como con cosas, pues con el retrato de Fernando, la firma y el logo de otra parte. ¿Qué significa tornear? Tornear significa hacerlo, ¿cómo lo explicas mejor? Manualmente en un torno. Un torno es un aparato como que da vueltas, como Ghost, la sombra del amor. Sí, eso sí ahí sí caímos todos en cuenta. Eso es tornear, es crear piezas pues a mano con una pieza, pues con un torno, se llama eso que gira, entonces con una pella de arcilla. Este fue otro proyecto que hicimos para la librería Te Creo. Ellos tenían pues como la idea de hacer pues su vajillería para su librería y querían, entonces esto pues es idea de ellos, en el platico el autor y el país, y en el pocillo pues por el otro lado empezaba la frase por fuera y se terminaba por dentro. Entonces hicimos este proyecto para ellos también. Este es otro proyecto que hicimos para una finca que es como la azulejería. Los azulejos pues son como estas piezas de cerámica. Las baldosas son azulejos, sean del color que sea, eso es un azulejo. Entonces cada una está pensada pues como para cada lugar de la casa. Entonces esto pues también es posible. Este es otro proyecto que hicimos pues para una señora. Ella quería su vajilla de Navidad de sus 2 perritas, que son Matilda y Federica. Y bueno, entonces aquí están las 2 pruebas. Ella quería pues como en un comienzo un bordecito de muñequitos y después como de ramitas porque se veía pues como más elegante. Entonces finalmente esta fue la propuesta que ganó y esta es la vajilla entera. Bueno,
Bueno, en el taller, pues afortunadamente nosotros empezamos en el taller pues, que tenemos, pero también ha surgido también un asunto muy interesante también de relacionarse con otras personas que quieren desarrollar un proyecto en el taller. Aquí tenemos tres amigos que han hecho sus proyectos en el taller. Una es una profe que se llama Viviana Serna. Hay un amigo tatuador que también hace esos platos y una diseñadora que también hace esos ratoncitos también. Entonces, cada uno va a desarrollar un proyecto específico y nosotros le ayudamos como a desarrollarlo, ya que es un poco como complejo entender en un primer momento la técnica de cómo hacerlo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos como es un asunto como de diálogo con el otro y desarrollamos ese tipo de proyectos con ellos, en el cual es importante cómo entender su gráfica o su imagen y trasladarla como a este soporte. Entonces ahí se genera pues como una sinergia de taller y personas que hacen desarrollan este tipo de proyectos. Digamos pues que estos proyectos, por ejemplo, que es el de los hamsters, es de un estudiante que fue a hacer una experiencia en la casa con un grupo de bellas artes, con un profesor pues que los lleva cada semestre. Entonces ella llegaron, hicieron el taller pues que era de personajes con Gio, pero la chica quería hacer otro proyecto, que era hacer unas tazas para tomar el té con unos zapitos. Entonces bueno, ese proyecto lo hizo, pero nosotros al ver que ella tenía como un imaginario tan especial, le propusimos hacer unos platos pues de ella, como para que ella vendiera pues sus colecciones. Entonces dibujó 5 platos y en una primera etapa, mientras ella aprende a manejar bien la técnica, pues la idea era que ella dibujara y que yo los pintara. Entonces este plato es de esos resultados de esa experiencia con los talleres. Y este rojito de aquí, que es de una profe, pues que fue profe mía en la universidad y ya después yo le enseñé a ella pues hace como 4 años, 3 o 4 años, también esto se le volvió como un negocio a ella, porque ella hace y vende sus vajillas. Entonces es también una posibilidad de crear, pero también de vender. Entonces acá pues aquí tenemos como dos experiencias también con unos alumnos de la Universidad del Tolima que también tienen el taller de cerámica, pues porque la universidad ya apuesta como a los oficios tradicionales y en el cual todos los estudiantes de Tolima todos saben cerámica y ellos siempre hacen un recorrido anual por el Carmen y les interesa mucho como esa relación de la cerámica. En el otro lado también tenemos estudiantes de Bellas Artes que también son de diseño y que también quieren como generar ese vínculo con el barro como material que muchas veces nunca lo han desarrollado, lo han tocado y esas primeras experiencias siempre son chéveres porque surgen unos temarios muy bacanos y los estudiantes se las oyen también, pues, como desde ese punto de vista. Nosotros, digamos, pues dictamos como 2 clases de talleres con universidades, que uno es pues la experiencia de bajo esmalte, que es pintar pues sea plato, pocillo, lo que pues la persona quiera, lo que los estudiantes quieran. Y Gio también pues ese taller es conmigo, y Gio da el taller de personajes de barro, que era como pues las piezas que vimos de él en el comienzo. Bueno, hasta ahora pues como en conclusión de un poquito lo que de este universo que tenemos como con la Casamacua también, parte también de un imaginario de un mito, pues de esos mitos nuestros también del pájaro, es como un ser mágico que construye su nido y ese nido es como utilizado para hacer artilugios, para crear vínculos con lo mágico y lo religioso. Entonces a mí nos parece pues, muy interesante porque de ahí partimos como para construir este proyecto. Pues es un mundo también muy
que vamos caminando pues día a día, pues también hay que entender que es un proyecto que tiene que ver con asuntos de sostenibilidad, cómo nos sostenemos en el tiempo a través de unos productos que no son de primera mano, lo sabemos, pero también como objetos artísticos y de diseño tienen ese campo y de ahí nos iniciamos como para generar un proceso también de crear como una empresa de diseño, no pues como empresa como tal, sino como un taller de arte y diseño donde se generan unas relaciones también de crear como unas piezas únicas y que esas piezas también sean importantes como para tener. Eso, profe, muchas gracias. Listo, agradezco mucho entonces a Giovanni y a Estefanía. Me parece muy interesante entonces como diferentes disciplinas que los dos tienen pueden tejer el proceso de diseño, oficio y lo que genera un territorio desde esa inspiración. Entonces abre el espacio para las preguntas. ¿Quién desea hacerle alguna pregunta? Ah, sí, desean prender la luz para poder ver los que están. Listo, gracias, Pablo. ¿De casualidad ustedes han pensado como en cursos, pues dar cursos y así como a gente que quiera ir de pronto como a explorar y así? Pues digamos, nosotros teníamos unos cursos pues abiertos a todo el público, pero ahora lo enfocamos solamente en estudiantes. Entonces sí, o sea, por ejemplo, los platos de los hámsteres, una chica que se acercó a nosotros, yo quiero hacer esto. Entonces nosotros le hacemos el acompañamiento de lo que necesite o le enseñamos lo que necesite y se hace el proyecto. Entonces sí. Porque es que mira, ahorita pues también como esa particularidad pues de la gente tener experiencias de cosas. El Carmen se generó también todos los talleres, todos tienen como una experiencia de pintar la flor y todo ese discurso pues que sale es muy interesante, pero para nosotros no fue pues como importante porque también hay algún conocimiento que quede en alguien que verdaderamente pueda como interpretarlo y que lo pueda como a dónde llegar pues ese conocimiento. Y el enfoque a los estudiantes y a artistas o diseñadores que quieran desarrollar este proyecto es mucho más interesante porque hay un diálogo de cosas, ¿sí? Pues se pueden pasar cosas que se pueden abordar desde temas un poco más profundos o temas también de desarrollo de productos. Entonces también es eso también que nos ha interesado como tener. ¿Ustedes tienen como alguna restricción para los estudiantes? Ahorita pues a lo que vi es que no, pues es muy libre, pero hay como alguna restricción de acuerdo como a la legislación para los estudiantes. Pues en ese sentido, mira, hemos tenido pues como también esas dos miradas también con mucho respeto como a la tradición del Carmen, porque también ellos como esa parte también muy importante de la tradición de la decoración, hemos como tenido en cuenta que nosotros venimos de afuera del Carmen, o sea, hay unas dos particularidades. Ser del Carmen es una cosa y entrar al Carmen es otra cosa, o sea, es que el Carmen es como una Antioquia dentro de otra Antioquia porque son extremadamente camanduleros en su conocimiento porque no lo quieren dar, porque piensan que lo van a robar, entonces ha generado como unos pequeños encuentros en los cuales uno no es que apropia, sino que también interpretamos como el asunto del bajo esmalte también y darle posibilidad. Ahorita pues el Carmen, estando allá pues creo que también es importante tener un laboratorio de creación para diferentes pues como disciplinas, porque o si no de ahí van a quedar en un punto como un punto ahí, pero es importante que otras personas también empiecen como a desarrollar productos y a desarrollar ese tipo de procesos.
Pues digamos, frente a eso, en el Carmen de Vibora, que ahora Gio lo decía, es que ahora está en un boom. Todo el mundo quiere ir al Carmen, todo el mundo quiere la experiencia y muy rico. Y nosotros pues también llegamos dentro de ese boom a ver qué más hay que hacer. Entonces, frente a tu pregunta, a nosotros lo que nos interesa como taller es que cada artista haga su posibilidad, pues como su tema, sus intereses. La única restricción es lo que el horno permita y lo que la técnica permita. Pero digamos nosotros, o hay que hacer flores, no, nada de eso. ¿Qué más? Una pregunta, profe. Pero más graffiti, pues hay que hacerlo, ahí está, que muchos también cuando inviten a pintar. No, pero ahí también muy interesante porque también a partir pues ya en otros temas de abordar el tema de calle, ahora estoy como experimentando creando unas baldosas, unas especies de murales para pegar en la calle. Entonces eso pues la calle siempre ha estado como ahí como íntegro, entonces también es pensar como todos los objetos que también pueden estar pegados en la calle. Y he hecho pequeños ejercicios de pegar en la calle, pues como unas baldosas pequeñitas, y ha sido pues interesante porque siempre quedan ahí, ¿verdad? Y para quitarlas hay que arrancarlas. En cambio el grafiti, el aerosol, tú lo pintas y él se borra. En cambio la cerámica que hay como desde los romanos, claro, de los árabes, que hay todavía murales, los murales portugueses también, entonces es como también el pensar, abordar el tema de calle desde otros soportes. Y también hay algo pues muy interesante como desde la cerámica y es que por ejemplo con la baldosería hay una posibilidad muy interesante para el mural, porque desde una baldosa básica que es 20 por 20 yo puedo construir el formato que yo quiera, o sea, revestir un edificio, lo que sea. Yo traje una foto, aparte de la presentación. Pues tengo algo más que decir. Sí. Bueno, que le hacen un reconocimiento muy importante a José Ignacio, que finalmente pues también ha promovido Carmen de crecer Carlos Herrero, porque él mismo ha sido un docente, profesor y ha generado una escuela, incluso dentro de las empresas ceramistas, pues súper posicionada, ¿verdad? Ha hecho escuelas. Uno de esos murales que quiero tomarlos está en el Consejo que hizo, que es un gran, como un lugar contemporáneo, digamos, en el edificio del Consejo de la ciudad del gobierno, pues, ¿qué fue? 19, por ahí. 18 hizo este mural, usado, impresionante, ahora tiene una exposición en Afid y también tiene una muestra en el Museo Antioquia, una pieza, pues, nomás de sus investigaciones. Pero pensando en eso, justamente en eso de los cerrados conservadores que son, propiciar este otro tipo de actividades de lo que ustedes hacen, desvirtuando también la técnica, porque es muy interesante estas formas tridimensionales donde se sabe la técnica de plato, de pocillo, que al final también se adecua a un molde que la corona, porque ustedes también están expandiendo a otros niveles. Entonces creo que hay una idea clara de posibilidad, digamos, de diseño de todo lo que puede generar esto, pero que también la tienen desde el arte, es decir, que el arte también genera una pieza única y qué va a pasar con eso, tal vez no tiene el mismo circuito comercial del otro, pero que es un de algún modo lo que hay que funcionar. Entonces, bacán hacer una pregunta de... Sí, no, y como en estos momentos con él seguimos como muy conversando siempre la cerámica contemporánea del presente y que siempre tiene que estar como moviéndose, haciéndose preguntas y de ahí nos empezamos como a reconstruir como ese pensamiento. En esos momentos ahí se hacen unos procesos, por ejemplo hay un taller muy específico que todavía es muy arcaico en sus maneras de hacer, porque todavía tienen el último horno a leña que se hace en el Carmen,
ese espacio, por medio de José, nos abrieron el espacio, el taller, y ahí empezamos a hacer unos experimentos de personajes, de cosas, y ellos con los señores que hacen materas construimos unas piezas en conjunto. Entonces también es una relación muy, muy interesante, porque también se permite que los talleres también generen asuntos expandidos de los objetos, así parte de una matera pero se convierte en una escultura, o una cerámica que puede ser funcional y no funcional también, sino que esos soportes empiezan como a tener otros diálogos. Entonces también eso ha permitido que el Carmen sea también un punto de referente para ese tipo de cosas. Y mira que también ha generado como una estética urbana a través de las calles, como todos estos elementos de la cerámica han generado una pregunta, como una resistencia al olvido, porque también hay particularidades también de la arquitectura y el espacio público en el Carmen, porque hay una urgencia también por las nuevas construcciones que están desbordadas. O sea, mira que eso es como una dinámica que está tumbar lo viejo y poner lo nuevo también ha sido como una constante nuestra culturalmente. Entonces también hay unos elementos que se están perdiendo también, y hay hechos cerámicos que están al menos soportando esos bordes de tumbar piezas muy interesantes o casas que también nos permiten indagarnos a nosotros como ese pasado, como esa memoria que también es importante. Entonces la cerámica también ha generado como ese espacio de diálogo. Quiero como complementar algo pues respecto al profe José Ignacio Vélez, pues que es un artista pues impresionante y un diseñador muy tremendo, y es que en uno de los momentos de crisis del Carmen de Iboral, que tuvo dos grandes momentos de crisis, uno fue como en los 30 o los 40 y otro a finales de los 80, que como Corona creció tanto y hacía tantas piezas tan rápido, el Carmen de Iboral se quedó atrás, y la respuesta para eso, para no desaparecer, fue la decoración a mano y la pieza única. Entonces, en esos tiempos, José Ignacio, pues muy joven, llega al Carmen de Viboral y es la primera persona formada, el primer diseñador que llega, y eso es totalmente transformador para el Carmen, porque entonces se acaba una de las grandes fábricas, que fue la Continental, que él pues como que capacitó muchas mujeres, pues que son las grandes protagonistas pues, del Carmen, las decoradoras, y entonces uno de esos pues ex empleados de la Continental que se había acabado crea una empresa nueva en compañía de este gran diseñador que es Renacer, y hoy en día Renacer es la fábrica más grande pues, y más importante del Carmen. Entonces esos mismos dueños de Renacer tienen otra, que es Viboral, que es una nueva propuesta de decoración pues como más contemporánea, y otra hijita pues como de esa tradición, que es Carmen Experimental, que son un par de muchachos hermanos muy jóvenes que están haciendo cerámica como para la gente joven. Entonces es muy muy interesante lo que ha pasado, y muy interesante y muy importante la figura de José Ignacio Vélez dentro del Carmen, porque cuando vamos al Carmen y vemos dos calles que son tan bonitas, que tienen platos pegados en la pared, que tienen unos grandes árboles en mosaico y un parque que se ganó un premio de diseño, el creador de eso es José Ignacio. Entonces, a mí me parece muy importante nombrarlo siempre, porque en cierto modo se le ha hecho a un lado. Entonces, me parece importante darle su lugar. Bueno, me estuvo pues porque tarde, estaba en clase, apenas estuve explorando lo que es el barro y las texturas, entonces quisiera como su orientación frente al horno, si hay como alguna, no sé, técnica que puedan sugerirme para evitar que se fracture, porque pues yo en lo personal no soy artista y no sé mucho, y a mí me gusta que lo que yo apenas estoy creando se pueda tocar, o sea, que cualquier persona que aparezca, sea vidente o no, lo que sea, las toque. Entonces, como para conservar que no se fracture tanto. Más o menos. Bueno, digamos frente a eso, tienes horno Sí, o pues, eléctrico, pero bueno, digamos lo esencial en la cerámica es el horno.
estoy aprendiendo si lo tienen, pues es un horno para terapia. Perfecto, entonces pues lo esencial es el horno porque es lo que permite que el barro o la arcilla se vuelva cerámica. Entonces, pues esencial quemar las piezas. Y si se están quemando y se están rompiendo, es la pasta. Yo creo pues que eso ya es algo como para investigar un poquito más y yo pues yo creo que te puedo hacer un acompañamiento, nos escribes y con mucho gusto. Ay, y otra cosa pequeña, Sí. es que yo la verdad apenas estoy en el proceso de exploración y yo sé que esto es algo complejo más para todos los artistas, pero yo hago como arte de conservación con especies y chicos y me dijeron que querían subastar una pieza, pero yo no tengo ni lo más mínimo idea de pues como sí o no, o cuánto es poquito, cuánto es mucho, o hasta dónde está la otra que tengo yo. Pero es propio de ella. No, no. Pues digamos, eso es muy interesante saber, pues porque dentro del mundo de las artes o el diseño, cuando uno sale y ya se enfrenta pues como a ese mundo real, uno, ¿cómo cobro? Esto se vende, esto no se vende. Entonces, pues, por supuesto, si te están proponiendo algo para subastar, pues maravilloso. Pero no hay no, hasta yo, o quiero una bonita. No, pues digamos, eso es como una dinámica, ¿cierto? Digamos, hay que ver qué, ¿cierto? Hay que ver qué. Y también es una cosa como para mirar y detenerse bien, pues que también nos puedes escribir y dentro de nuestra experiencia, pues en lo que te podamos ayudar, con mucho gusto. Por aquí había una pregunta, ¿cierto? Sí, yo les quería preguntar, ustedes hablaron un poquito del inicio de la técnica del esmalte en bajo relieve, es el nombre, ¿cierto? Bajo esmalte. Bajo esmalte. Pero quería preguntarles sobre el inicio en el que ustedes como que se enfocaron en el contexto artístico. Hay como una duda muy grande con muchas cosas sobre si las personas como que nacen o se hacen. Entonces como de pronto un poquito la historia de los dos de cuando tuvieron ese primer contacto con el arte, que sintieron, bueno, esto sí es lo mío, yo me quiero dedicar a esto, y particularmente en el barro. Pues como los inicios de cada uno, Sí. pues yo no sé, pues yo empecé como a trabajar desde hace muchos años y muchas veces uno se va yendo pues también y hay un momento que dice, esto, voy a vivir de esto es mi vida, pues es como unos límites que uno no tiene presentes, eso se va dando como día a día y también enfrentarse a una realidad también, o sea, estamos en Colombia, Medellín, voy a vivir de artista, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cómo pretendo generar ese asunto conceptual del arte y el asunto funcional del arte, de sostenerme con el arte? O sea, son preguntas que son complejas, pero hay que entender un poco esos dos espacios de lo conceptual y el pensamiento del arte y la sostenibilidad del arte. Hay dos puntos que hay que entenderlos y hay que saber cómo moverse en esos dos mundos porque no, es la única manera. Y pues como primera parte pues como de mi trabajo pues iba a bordar la calle como loco, pintar todos los días, por todas partes y empezar como a construir unos diálogos también que en ese momento no eran fáciles, pues porque uno, pues hace 20 años que pintaba, ahora son dos momentos totalmente diferentes. O sea, antes te tiraban piedra, nadie te daba nada, te tiraban agua o te echaban de los territorios porque era así, o sea, era un asunto como que yo sé por qué está pintando, váyase de acá o si no, ya sabes. Pero ahorita se generan como unos personajes, unos artistas de show, donde se crean unas estrellas de graffiti y cambia un poco como la dinámica, ¿sí? O sea, eso es, cada tiempo tiene su pregunta. Y si me preguntas en este momento de cómo decidí hacer mi vida como desde la práctica del arte, pues
una decisión que a veces uno la toma, se tira al vacío y eso hay que hacerlo. Eso es como un bus. Hay muchas veces el arte uno se monta en un bus y uno se va en ese bus. No, sí, o sea, uno se monta en ese bus y eso es como un paseo y usted tiene que llegar a un punto y bajarse ahí y seguir continuando trabajando. Y el asunto del arte es trabajar todos los días, con o sin, hay que seguir trabajando y pensando, porque también es una manera también de entender nuestras realidades también, y desde el arte también surgen preguntas. Bueno, digamos que en cuanto a mi experiencia fue de cuando yo decidí, pues yo tengo como la fortuna de haber nacido pues, como en una familia con unos papás que entendían que la sensibilidad era algo importante y desde muy pequeñita dibujaba y ellos decían, esta va a ser artista, qué bueno. Entonces como que mi mamá cosía mucho, pintaba pues esos cuadros de señora, entonces yo siempre estuve ahí con ella, entonces desde muy pequeñita tuve como un acercamiento. Tuve por allá una crisis pues después del colegio, no sabía si iba a estudiar música o artes plásticas, pasé artes plásticas y muy bueno, súper. Y ya después cuando conocí al maestro José Ignacio, pues eso fue como definitivo en mi experiencia porque mi primer acercamiento fue a través del barro, pero yo no soy, pues yo no soy para nada escultora, hago un botón o dos y eso y ya. Entonces ya en una experiencia que fue lo del mural del Consejo de Medellín, que José Ignacio fue el encargado de ese trabajo, que es un mural de 936 baldosas de 22 metros por 2. Entonces él me dijo, acompáñame a hacer unas fotos, que eso fue en la planta de Corona de la Estrella. Entonces yo le hice unas fotos y un videito que pueden ver en YouTube. Y entonces mientras él pintaba ese gran mural, porque eran unos tablones así en la planta de Corona, pues pintando, la esposa, pues que le ayuda en todos los proyectos, estaba pintando una virgencita en unas baldosas. Entonces yo me moría de ganas como por pintar, pero me daba mucha pena decir. Entonces ella me dijo, pero puedes pintar. Entonces yo, pues me desbordé, hice un retrato pues mío con un perrito y había quedado pues divino, yo ya lo veo hoy y no me parece tan divino. Entonces me pidieron los gatos de ellos, la señora de Corona y el mío también, entonces yo dije, no, ya, pues ese fue como el momento definitivo y empecé pues a hacer vajillas y José Ignacio pues muy, y la escuela pues muy queridos, muy colaboradores, me dejaban trabajar en su taller, quemar en su horno, pues coger sus platos, pues, muy generoso. Entonces eso fue pues como para mí el momento decisivo de qué voy a hacer. Y como decía Gio, pues es montarse en un bus porque pues, por supuesto hay crisis porque no es fácil vivir pues de esto aquí, pero uno encuentra como sus nichos. Entonces podemos poner un momentico el video y se puede para mostrar una imagen. Lo que hay que hacer es apagar la luz, el video está encendido. Sí se puede. Entonces, por ejemplo, en este momento nosotros tenemos varios clientes que encontramos para hacer cosas muy específicas y la imagen pues, que les voy a mostrar son unos murales religiosos. Yo nunca pensé pues que iba a ser los murales religiosos porque pues yo no soy, nosotros no somos pues muy religiosos, pero llegaron unas monjitas de un convento en San Vicente, necesito 10 murales de 90 por 90, ¿quién me hace esto? Entonces habían buscado mucho tiempo y nos encontraron y yo dije, sí, nosotros los hacemos. Entonces eso fue como, bueno, esto es un nicho, pues hacer murales para fincas, letreros, entonces uno encuentra como ese equilibrio entre lo que yo quiero hacer, que son pues mis amigos, mis perros, lo que sea, pero esto me sostiene, entonces se encuentra el equilibrio y es posible. ¿En qué medida, cuáles son los factores o lo que más destaca? Pues, primero, una pregunta para Luca, como que son los elementos que más destaca, lo que más es relevante en el proceso de cambiar la materialidad y los soportes de lo que ya venía haciendo desde los imaginarios, que es lo que ha hecho pues, también como que esos mismos imaginarios, esos curanderos y todo esto se desarrolle. Y para Estefa, también él ya después de acercarse a Luca y que ya ve que ya se puede pintar el dibujo, sino el realismo como tal, que también como que son los aspectos más relevantes ahí en el desarrollo de lo que están haciendo.
Veo, Alan, pues hay asuntos muy interesantes como en ese cambio, o no cambio, pues uno sigue trabajando pues como en sus cosas, pero la materialidad ahí tiene como un asunto muy importante, o sea, pintar con aerosol es también muy diferente de pintar con barro, entonces también hay dos preguntas, o sea, son dos terrenos que cada uno tiene sus singularidades, digamos así. Pero desde el barro hay un asunto que me tocó mucho también, es pensar en ese, como si estamos hablando de unos elementos, unos imaginarios que permiten indagar del objeto precolombino, porque son hechos con barro, pintados con barro. Entonces, a partir de ahí también me surgió como esa pregunta de indagar el barro como soporte, o sea, porque es mucho más difícil. La pintura de aerosol tiene unos límites que llegan hasta cierto punto. Ya lo significante es lo que diferencia el graffiti y el mural, pero el barro tiene unas particularidades también muy complejas, porque también estamos hablando de una materialidad que sigue resonando a través del tiempo, o sea, se sigue pintando con barro, se sigue trabajando con barro, y el barro es un elemento como muy quimérico, pues es un asunto como de estar en esa alquimia del material que uno tiene que depender del fuego para poder entender lo que estoy haciendo. Muchas veces uno mete una pieza y uno piensa que va a salir y sale reventada y eso por qué. Entonces muchas veces son preguntas que el juego es el que determina que esa imagen o esos objetos surjan. Entonces también es un asunto como también de entender. Llevo como 5 años aprendiendo cerámica y todavía no entiendo nada todavía. O sea, uno sigue como dando unos pequeños pasos de entender el mundo cerámico como soporte y entendiéndolo como también como esa parte que sigue construyendo mundos y esos imaginarios también se soportan ahí en el barro porque son como parte de ese mundo interior que uno tiene y el barro es como esa manera de comunicarme con el mundo y mientras más profundizo en el barro más complejo es, entonces por eso me parece que es como más interesante indagar esos mundos más o menos así o que o no me entiendo. Bueno, respecto pues a la pregunta, como, ¿qué se siente como pasar del realismo a una ilustración? Es como que es lo que encuentras como más relevante, que ha hecho justamente como ese desarrollo conceptual de la misma, de lo que Bueno, está haciendo. digamos pues como que yo he tenido como una fortuna y una limitante que es saber hacer lo que veo exacto. Pues uno en esto pues calca, pero también se puede dibujar, pero para ahorrar pues tiempo uno calca. Entonces como que tengo la capacidad de hacerlo exacto o muy parecido, pero solo sé hacer eso, o sea, no me invento nada, no me sale. Entonces cuando conozco a Gio y veo como que él es todo lo contrario, que tiene esa capacidad de crear y de imaginar, pues yo quedé como enloquecida y como que, ay, bueno, háganme este gatico aquí así. Entonces es como, qué chévere poder complementar esas dos cosas que sabemos porque Gio no pinta bajo esmalte, porque es muy específico, muy preciso y muy difícil. Entonces él está acostumbrado a grandes formatos y yo a formatos diminutos. No sé si ahí, sí. Sí, por ejemplo, para mí, pues no sé si uno se generan como unos vicios del hacer, porque el formato también es muy complejo, el formato pequeño, el formato grande también es la gestualidad, también ahí es explícita. Y para mí ha sido también un terror pintar bajo esmalte, eso me queda a mí una cosa que yo peleo todos los días como voy a pintar eso, no me da, o sea, me toca hacer como paradas, vamos a ver por dónde vamos, a veces salen cosas buenas, a veces unas cosas muy horrorosas, pero es parte del proceso, ¿sí? O sea, y también quitar el miedo sin necesidad pues como de estar forzado, como que eso tiene que ser puntualmente
y para mí también a veces la gestualidad del material también tiene que conversar ahí, entonces me parece también pues que eso se expresa a través de eso, o sea, el mismo material puede ir generando otros discursos también. Entonces, esa relación de los dos es interesante porque generamos puntos de encuentro. Y pues en el presente, con eso también, con esos objetos también de indagar nuevos soportes, nuevas maneras también de ver el mundo pues donde estamos. También es importante que se empiecen como a generar como diálogos, que antes era complejo, pero ahorita pues como hay unas aperturas entre el diseño, el arte y el oficio que antes era más complejo, profes, me puede como complementar la idea porque hace por ahí 20 años era muy complejo entender un proyecto artístico entre el oficio, el diseño, porque eran como elementos muy separados, más o menos así, ¿cierto? Entonces estamos en un momento de apertura también, donde dibujar en ese momento también es supremamente importante, pintar también, aunque sean oficios, o sean técnicas tradicionales, pero también se pueden como indagar desde ahí y generar preguntas. Por ejemplo, desde la calle también, que se convirtió como en un soporte de diálogo con el mundo. Entonces estamos generando también otras maneras también de generar nuevas propuestas también de calle que son muy necesarias y que se sigue haciendo lo mismo, ¿no? Pues se sigue como pintando, se sigue calcando, pues un stencil también es una manera de calcar la realidad también y a partir de ahí también cómo nosotros vemos el mundo del presente, a partir también de cómo estamos trabajando hoy. ¿Alguien más? Sí, quiero preguntar por una obra particular. Es que hay una que está en la página 3, que según pues lo que me habían explicado, era sobre el dolor y la muerte. Entonces yo quería preguntarle a mi caso en particular si ese dolor y esa muerte también se puede llevar al barro y si lo ha hecho los ojos de sus ojos. Pues sí, ya el mural que había en la 13, pues eso ya lo borraron, ya pertenece como a otra cosa, pues ya murió. Pero lo que, pues es que es un tema que hicimos como una relación con la comunidad y también hablar con las personas que habitaron y que sufrieron como esas anécdotas que pasaron en la 13. Pues el barro también ha sido como ese soporte de guardar los cuerpos y mira que los antepasados guardaban los cuerpos en urnas de barro y las enterraban, entonces también es como eso, o sea, yo no sé si es el hecho de la muerte como guardar o el hecho violento de la muerte, pues ahí. Pues yo lo pregunto es porque en esa hora, no sé si recuerdas, era una mujer que tenía un hueco Sí, esa es una serie. de todas las figuras como que yo percibido de usted, tienen los ojos negros, o sea, son pues, Sí, con vacío, sí, no, mira, esa serie son parte pues como de un proyecto que se hizo de mural en Medellín y en Madrid, España, o sea, se hizo un trabajo sobre como una eterna viuda que es las mujeres que sufrieron como esos embates de la violencia y a partir de esos seres como imaginados se genera como una manera simbólica de representar ese dolor y la muerte de las personas y donde se espera también como tanto la derecha como la izquierda tienen sus muertos, entonces ahí estamos con esa pregunta desde el mural se gestó desde ahí y ya lo borraron, pues ya pertenece a otro. Profe. Hola, Esteban. Casa Macua está entre ustedes dos, pero también es la misma casa que tiene la memoria de José Ignacio, que hace años estuve todavía en un taller con Patricia. Entonces quería preguntarles para ustedes qué tan estimulante es tener ese espacio para trabajar, incluso también para seducir a la gente que quiera ir, porque es un espacio espectacular con la memoria de lo que es la creación misma de José Ignacio. Profe, no, eso es un tema
pues que va más allá supremamente complejo porque es muy estimulante, porque si vos se va a 20.000, uno va a 1.000, pues. Entonces también es entender que es una casa que se dejó como patrimonio también de la cerámica y donde también surgieron otros dos talleres de mujeres que trabajaron con él allá, y a partir de ahí, como él siempre quiere dejar como su enseñanza en el mundo, también enseñar al otro para que se permita tener una vida digna a través de la cerámica. Partieron de ahí, pues como hace 20 años empezaron como un espacio donde la cerámica sea el patrimonio, donde la cerámica sea como el centro del soporte tanto espiritual como corporal, y, y ha sido como una enseñanza constante, o sea, estar como en ese camino, caminar esos espacios, siempre son complejos porque cada espacio es una enseñanza, la casa tiene, es muy interesante porque la casa tiene unos elementos como de estudios de color y formas, y tiene sus fórmulas. Esa casa ya es una bitácora del pensamiento cerámico. Entonces uno puede como, necesito hacer este efecto, hay unos espacios donde uno puede como llegar a la fórmula y ya no nos dejaron el camino, pues es un adelantado en el mundo, pero también es una manera también de habitar ese espacio como para continuar como la tarea que se ha dejado. O sea, si nos enseñan, nosotros también estamos, es como un doble aporte, también enseñar la cerámica como ese legado también de seguirlo. Me parece pues que es importante, porque la cerámica está como más viva pues que antes, y sigue pues dando enseñanzas, y sigue como mostrando caminos, pues que va a ser infinita siempre, y que siempre está en constante formación, y es muy orgánica también. Entonces también nos ha permitido como eso, o sea, como habitar ese espacio, pero también como ese espacio de estudio, como ese espacio de vida, es un espacio donde uno tiene que estar, se levanta uno todos los días a seguir estudiando la cerámica. Entonces es esa parte de seguir. Pues digamos, para mí, como tener la fortuna y el privilegio de estar allá, porque pues quien no quisiera, pues es un lateral de la casa, y toda la casa pues es muy bella. Entonces pues fue una casa construida pues desde el habitar, primero se habita el espacio y después se hace, y pues es una casa que se construyó para una costurera y un ceramista. Entonces cuando ya nosotros pues llegamos pues como pareja donde ellos nos dicen como no les interesa, ¿sí? Entonces es un espacio, pues, o sea, es un compromiso con ellos de cuidarla, de cuidar el jardín, de cuidar pues absolutamente cada espacio, y de entenderlo y de amarlo como ellos pues lo aman también, y tener ese taller, pues el taller de José Ignacio, hay mucha gente que va, pues estudiantes o gente pues amigos que llegan y dicen, yo estuve aquí en un taller con José o con Patri. Entonces es muy lindo como poder tener ese espacio pues vivo como en las dos cosas, porque antes una persona tenía la casa y otra el taller, pero nosotros tenemos la casa y el taller. Entonces ellos pues sienten como mucha felicidad de que seamos nosotros, y nosotros pues una gran fortuna y un gran compromiso de sostenerlo. Los invitamos. Se acabó ya. Se fue. No, ya está bien. No, tranquilo, ¿no? No, muchas gracias. Pues yo creo que esa conversadita también es un poquito como improvisada, pero también chévere también que pase, ¿cierto? Pues, porque también veníamos como a conversar, más que todo como a dar una cátedra, pues, y malo no más, también es muy interesante, porque también permite que la cerámica y toda esa parte como de transitar el arte nos permita también como indagar
lugares, experimentar como hechos, experimentar oficios y entender cada oficio en cada lugar del mundo también es muy importante para conocernos también y creo que también eso nos permite como habitar el mundo donde estamos. Entonces le agradecemos a todos por sus preguntas y agradecemos entonces a Giovanni y Estefanía por haber venido. Gracias, los esperamos dentro de 15 días.